Esta viruela del mono, bueno, hay muchas preguntas, interrogantes que uno quiere saber. Se dice que de repente los síntomas son menos, el contagio es menos que la gripe y el COVID. Entonces son dudas que uno tiene y para eso estamos ahora mismo en contacto con el doctor Fernando Galeano, que nos va a sacar de las dudas de qué es la viruela del mono, cómo se da el contagio, cómo podemos prevenir, cómo podemos cuidarnos, cuál es el tratamiento. Bienvenido, doctor, a Turno Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. Bueno, viruela del mono. Ya se preguntan si esto ya llegó a Paraguay, uno tiene miedo, uno de repente mira las fotografías y bueno, ve como unos pequeños brotes de pus, ¿verdad? De infección y uno se asusta, se genera paranoia, uno no sabe cómo es, parece que no se puede más tocar uno. ¿Cómo es, doctor? ¿Qué es la viruela del mono? ¿Cómo descubrimos los síntomas, por lo menos físicos y algunos que otros, que se puedan ir desarrollando en las personas para saber que tiene viruela del mono? Sí, primero yo creo que es muy importante decir que la enfermedad es una enfermedad que se clasifica como zoonótica, o sea, en relación a animales. Asimismo, como dijeron, está restringido, por así decir, en regiones de África, donde fue descubierta en principio en los años 50 más o menos en monos, justamente de ahí su nombre, ¿verdad? Más o menos en los 70 se registró el primer caso en seres humanos, justamente de transmisión de un mono, o puede ser también un roedor pequeño o un mamífero pequeño, a un ser humano. Posterior a eso fueron dándose casos principalmente en África, en la región central occidental, digamos, ¿verdad? En la región del Congo, también Nigeria, pequeños brotes, donde en esa región la enfermedad fue declarada como endémica. O sea, hay pocos casos, por así decir, pero en forma continuada. Es una enfermedad que nos rememora mucho a nuestra viruela humana. Exacto. Es cierto, ¿verdad? En los años 80 fue erradicada, pero se quedó en la memoria colectiva de la humanidad como una enfermedad sumamente grave. Causó cientos millones de muertes en toda la historia, por así decir, de la humanidad. Y asimismo, como dicen, las fotografías de esa enfermedad son bastante terribles, ¿verdad? Ampollas por todo el cuerpo que dejan cicatriz normalmente. Puede ser incluso con muchas secuelas posteriormente y con una mortalidad del 30%. Esa era nuestra viruela. Gracias a la vacuna fue la primera enfermedad y la única hasta el momento que la humanidad puede decir que erradicó. Ahora, esta viruela del mono es muy similar en el sentido de que es prácticamente un primo hermano de la viruela humana, pero una letalidad y unos síntomas más leves. La letalidad, según los brotes que hubo en el ¿verdad? Ronda más o menos entre el 1 al 10%, que no es despreciable realmente, ¿verdad? Pero es bastante menor que la viruela humana. Claro. Los síntomas, empieza un cuadro parecido a la influenza, parecido a nuestro fiebre, dolor de cuerpo, cefalea, o sea, dolor de cabeza, cansancio, fatiga. Posterior a eso empiezan a inflamarse los ganglios, de ahí una diferencia con la viruela anterior humana, ¿verdad? Se ve mucha inflamación de ganglios. Amigdalitis. En cuello, en axila. Más que amigdalitis, adenopatía le llamamos. O sea, los ganglios, tenemos ganglios en varias regiones del cuerpo, sobre todo cuello, axila, ingle, se inflaman. Los ganglios son como órganos defensivos nuestros que al tener una infección es normal que se inflame eso como una respuesta inflamatoria, digamos, del cuerpo, ¿verdad? Eso se da en nuestro cuerpo, en algunas enfermedades con más frecuencia que en otras, y en esta, por ejemplo, se ve una gran cantidad de pacientes que tienen este síntoma, ¿verdad? Después de esto empiezan los problemas en piel, empieza como mancha, posteriormente esas manchas parece que se hinchan, de ahí que nosotros le llamamos pápula a eso, y realmente se vuelve una vesícula, o sea, una pelotita cargada de agua, por así decir, muy parecida a la varicela, por ejemplo. Entonces, que es un diagnóstico de... Sí. Entonces, es súper importante para los médicos, por ejemplo, poder distinguir de otras enfermedades, por ejemplo, varicela,
la enfermedad mano, pie, boca, que fue bastante Como, hablado también sí, semanas atrás porque hubo los niños. pandemia también en niños, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, en ese sentido es una enfermedad que tenemos que diagnosticar y ver, ¿verdad? Sí, perfecto. Y es cierto que esta enfermedad nos rememora una enfermedad muy severa y también tiene su nivel de severidad, ¿verdad? 1 a 10%. De ahí que generó alarma en el mundo, ¿verdad? Pero hay que ver también que hay muchas enfermedades, varias enfermedades que tienen esta característica de ser zoonóticas, estar en animales y en contacto con humanos poder contagiarse, ¿verdad? Claro. Entonces no es la única en ese sentido, ¿verdad? Pero sí un potencial, digamos, de contagio de humano a humano. Entonces de ahí que hubieron casos en Portugal, en Reino Unido, en Estados Claro, Unidos se fue incluso. Entonces expandiendo. se fue expandiendo. Y lo raro es que no siempre se encontraba ese nexo con el animal. Normalmente era una persona que estuvo en contacto con el animal, con un animal enfermo, y de ahí se enfermaba, pudiendo contagiar a los de su entorno. Claro. Ahora los dos fue como más difícil ver la epidemiología, y una epidemiología diferente en el sentido que era fuera de África. Entonces eso es lo llamativo, ¿verdad? Se fue propagando a Estados Unidos también con un caso y una sospecha de caso también en Latinoamérica ahora mismo. Entonces, propagación lo que nos pone en alerta, por así decir, ¿verdad? Bueno, La forma de propagarse del virus. Sí, no, y te quería consultar, sí, perdón. ¿qué hacemos? Porque ya que comparaste de repente con la varicela, yo recuerdo que los doctores te decían en aquella época que no te rasques, que trates de no frotar, de no exponer a arañazos ni nada, porque podía empeorar. No recuerdo bien cómo era, pero no sé si con este caso es lo mismo. Si a alguien le llega a salir eso, lo mejor es no querer ni explotarse, ni tocarse, ¿verdad? No sé cuál sería la recomendación. Tal cual, por dos motivos básicamente. Si yo con la enfermedad, al tocarme la vesícula, se rompe la piel y es una vía de entrada para bacterias. Entonces puedo sobreinfectar mi herida y tener una infección peor por una bacteria que sobreinfecta, digamos, el problema, ¿verdad? Claro. Eso pasa con la bacteria, con el mano, pie, boca y con cualquier enfermedad que debilite la piel. Eso por la parte del paciente. Ahora por la parte de contagiar, esas vesículas cargadas de agua son contagiosas. Entonces, yo exploto o alguien toca esa vesícula, probablemente se contagie. Si yo uso una toalla sobre esas vesículas, la toalla va a estar contaminada y puede contagiar a otra persona. Entonces, mientras haya vesículas y costras en esa vesícula, la persona contagia la enfermedad. Entonces eso también es importante, se contagia también por saliva y por fluidos corporales. Entonces la indicación en este caso es que la persona se aísle, sobre todo en el periodo que tiene las vesículas, que es el periodo constante, digamos, de la persona. Entonces es importante de eso, porque es súper importante reconocer desde los médicos de ahora, poder reconocer la enfermedad y recomendar a la persona que se aísle. Que se cuide, ¿verdad? Que no salga, que no perse todo, y cuidados a las personas que le cuidan a su vez a esta persona. Claro. Entonces, No importante compartir conocer eso. los platos cubiertos, mantener bien distantes las cuestiones higiénicas también, ¿verdad? La toalla, la ropa interior, todo lo que se va a lavar de esa persona que por ahí tenga la viruela del mono, tendría que tener todo un apartado de cosas, ¿verdad? Y doctor, y por supuesto lo primero que cuando uno tenga un síntoma es consultar con el doctor, eso es lo primordial, con un infectólogo. Así mismo, ¿verdad? Con un médico de cabecera, ¿verdad? Un adulto. Esta enfermedad normalmente es más en adultos, ¿verdad? Pero en el clínico, con el médico de familia, con el infectólogo, con el pediatra. Son todos momentos iniciales, ¿verdad? Fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Entonces consultar ya cómo va evolucionando. Ese tipo de síntomas puede ser desde dengue, influenza, cualquier cosa. Entonces ya ir reconociendo desde el sitio. Como médicos tenemos que estar atentos a si tenemos alguna lesión, entre comillas, en la piel, sobre todo vesículas, ampollas cargadas de agua, y con más razón, sobre todo si esas ampollas están en manos y en los pies. Es una característica diferencial de esto. Pocas enfermedades
salen en las manos y en los pies, y esta vez de ellas. Entonces, es un parámetro que tenemos que mirar como médicos para sospechar, digamos, y poder informar. Sí, y doctor, lo más importante me parece de todo esto que estamos informando es que hay un tratamiento, hay remedios, hay antibióticos, hay vacunas, tenemos cómo vencer, digamos, o cómo luchar contra la viruela del mono. En general, las enfermedades virales son difíciles de combatir. El COVID nos enseñó, ¿verdad?, que le dimos con todo el medicamento que teníamos y pocos, digamos, demostraron verdadera equidad. Pasa algo similar con esta enfermedad. Hay un medicamento que está en investigación y que fue aprobado recientemente que se llama Tecovirimat, que no está disponible en el país, no tengo conocimiento de esa parte, ¿verdad?, pero es una opción al tratamiento, ¿verdad? Pero es muy reciente la droga y tenemos ninguna experiencia con la droga. Otro tratamiento que es específico de la inmunoglobulina, pero en realidad es un tratamiento realmente bastante inespecífico. En relación a vacunas, organismos internacionales recomiendan, si uno va a estar, por ejemplo, en una región donde es endémico o algo, ¿verdad?, aplicarse la vacuna antivariólica, o sea, que nos poníamos para la viruela. La vacuna ya no está disponible así en el esquema regular, digamos, porque la viruela ya fue erradicada, entonces quedó para situaciones muy específicas y bastante guardado en laboratorio. Entonces esa sería una de las opciones, pero la verdad que son bastante limitadas porque prácticamente ninguno de los medicamentos que mencioné son de uso corriente y no disponemos, entonces... Claro, y todavía no hay un caso tampoco. Doctor. Y sí, real, de verdad. Entonces, yo creo que es un motivo también para ver un poquito cómo estamos en esa parte y qué hacer si tenemos. Cierto que probablemente sea una enfermedad mucho menos contagiosa que el COVID por la forma de contagio. Requiere que uno tenga contacto cercano con la persona. Entonces, es un poco diferente en ese sentido de la influenza del COVID que se diseminan por el aire, pero igual hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tomar las medidas necesarias. Y sobre todo yo creo que es muy importante para defendernos de cualquier enfermedad, reforzar nuestro sistema de salud, ya sea diagnóstico, camas en urgencia, consultorios ambulatorios, profesionales bien capacitados y sobre todo descansados y bien realmente incluso remunerados. Por eso todo eso fue un sistema de salud y nos permite luchar contra cualquier tipo de enfermedad que se presente, ¿verdad? Doctor, acá Abundante te quiere hacer una consultita. No, quería preguntarte, doctor, ¿puede ser mortal esto? A ver, ahí te va a hacer la consulta, doctor. A ver, doctor, ¿puede ser mortal esta viruela, doctor? Sí. ¿Sí? Sí, dice, hubieron diferentes países. El uno tuvo más mortalidad que el otro, pero más o menos estuvo entre el 1 al 10% la mortalidad. A 100 pacientes que se enfermaban, entre 1 a 10 fallecieron. Entonces, no, es nada despreciable. Sí, tiene una alta morbilidad. Ahora, doctor, y cuando saltó lo del COVID-19, decíamos acá en Paraguay, no, eso es muy lejos, no van a llegar acá. Y ya aprendimos esa lección. En el tema de la viruela del mono, ¿en cuánto tiempo podría estar en Paraguay? Y es más difícil porque el COVID fuimos aprendiendo cómo fue evolucionando, ¿verdad? Hasta el punto de que sabíamos que si en tal país había, en 2 meses ya sabíamos que iba a haber acá. Nuestro país tiene la salvedad que en teoría, en principio y en general, me ha complicado que otros, en el sentido de que no tenemos aeropuertos tan enormes como el de Buenos Aires, de Madrid, así gigantesco, ¿verdad? Tanto flujo internacional, ¿verdad? Quizás en ese punto nos protegemos un poquito, ¿verdad? Pero quizás y hay riesgo de que entre, ¿verdad? No podemos precisar qué porcentaje, cuándo va a venir, en qué forma, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Hay riesgo. Nuestros vecinos ya se hablan sospechosos, pues hay que estar alerta. Eso mismo, doctor. Según las últimas informaciones que ustedes manejan en la sociedad, ¿el país más cercano donde se confirmó cuál es? Argentina es un caso sospechoso. Tengo entendido que eso tiene que verificar si realmente es el virus, ¿verdad? Porque como vimos, varias enfermedades pueden simular y pueden ser parecidas.
Entonces hay que esperar un poco eso. Ahí una persona, su entorno va a ser el más arriesgado, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Y si el entorno empieza a viajar, a diseminar, ahí ya tendríamos que estar alertas, ¿verdad? O sea, nuestras medidas tienen que ser medidas sobre todo de vigilancia. Tener que digamos, la vigilancia y ante un caso sospechoso que nuestro sistema tenga la capacidad de diagnosticar. Sobre todo se hace por PCR, puede hacerse en saliva, en las vesículas, en sangre, pero sobre todo llagas, las vesículas con eso es material para poder diagnosticar. Eso es lo que tenemos que reforzar para diagnosticar si nos toca. Perfecto, doctor. La verdad, un placer poder aclarar algunas dudas, tener un poco más de información para estar un poco también tranquilos, saber cómo darnos cuenta de manera temprana y qué cosas hacer y qué cosas no. Así que espectacular esta charla. Y bueno, esperemos que si llega, yo querría que no llegue, ¿verdad? Pero si llega a nuestro país, estemos listos para sobrellevar. Muchísimas gracias, doctor Fernando Galeano. Muchísimas gracias. Forzar sobre todo que el conocimiento es nuestra herramienta para cualquier enfermedad que nos quepa, ¿verdad? El conocimiento exacto y aparte de ahí vencer el miedo que pueda generar. Claro que sí.